Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres bueno, mi Dios. Tú eres misericordioso y tus obras son preciosas y son perfectas. Y en tu tiempo, Señor, tú has de hacer todo aquello que, Señor, en este momento hemos pedido. Señor, también te pedimos por aquellas personas que se están uniendo a esta oración, donde quiera que se encuentren. Señor, en tu nombre ponemos esa carga. Mira a esas personas que están desesperadas, se sienten, Señor, abatidos, no saben si hay una salida para su problema. Señor, están angustiados, están a punto de tomar decisiones equivocadas. Señor, pedimos en este momento, Señor, que tú le abras los ojos espirituales, que vean cuál es la puerta, cuál es la vía, Dios mío, en la cual tienen que transitar, los pasos de fe que tienen que dar, Señor. En algunos casos, Señor, es quedarse quieto y aprender a esperar el momento en que tú vas, Señor, a traer esa iluminación para saber qué hacer. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú ayudando a cada uno de ellos, Señor, en sus pruebas, en sus cargas, sus dificultades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pon tu mano, mi Dios, y aquellos que están en cama, Señor, pon tu mano de sanidad. Aquellos que están deprimidos, que están angustiados, se sienten solos, abatidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, llegue esas vidas, Señor. Levanta, Señor, su estado de ánimo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, de aquellos que no te han entregado su vida a ti, Señor, que lo puedan hacer lo más pronto posible, Señor, para que viniendo tu reino sobre sus vidas, Señor, tú tomes el control, Señor, de todas las áreas, Señor, que le angustian, que le aquejan, Señor, a cada persona. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das, Señor, las oportunidades para salir adelante en medio, Señor, de los fracasos, en medio del dolor, en medio, Señor, de las tribulaciones. Tú estás ahí para sostenernos, sacarnos del lodo cenagoso, para ponernos en una roca firme, Señor, darnos estabilidad. Señor Jesús, gracias. Ahora una vez más, Señor, pedimos que tú, Señor, nos ministres con el poder que emana de tu palabra, Señor, y que nos des el consejo necesario para este día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Agradecemos esa fe que cada uno de ustedes tiene para con el Señor, si no, no estuvieran ustedes a esta hora de este día, ¿no? Pero les quiero decir una cosa, la fe tiene recompensa. La fe tiene recompensa. Jesús se lo dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, la gloria de Dios es la intervención de Dios y es a través de la fe en su persona, en la persona de Cristo Jesús. Y no en otro mediador, no en otra persona humana, ni aquellos que creen en otro tipo de ideas, pero la verdad es que el único que tiene la respuesta es Jesús. Abran su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. En la lectura de esta porción bíblica nos damos cuenta inmediatamente
que los altos privilegios que Dios nos ha dado, como es la libertad en Cristo Jesús y el poder servir para llevar el mensaje de libertad a otras personas, también tiene otro lado de una moneda, que es el sufrimiento. Y es importante que nosotros comprendamos que si estamos en la voluntad de Dios no implica que no vamos a tener dolor o dificultades. El hacer la voluntad de Dios, algunos han creído que es como estar en una especie de una burbuja, donde no va a tener ninguna clase de dificultad, ningún problema. Y cuando vienen los problemas, entonces empiezan a dudar: Señor, ¿estoy en tu voluntad o no lo estoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesús ya nos lo había advertido. Jesús dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Y es importante que nosotros comprendamos que al hacer la voluntad de Dios tendremos oposición. Habrá, hermanos, calumnia, habrá resistencia, habrá injusticia, habrá maldad. Pero lo cierto es que la voluntad de Dios se va a realizar. Y debo entonces yo de quitar todo esquema, hermano, que está en mi mente, en mi corazón, acerca de la ausencia de sufrimiento al ser un cristiano victorioso, un cristiano que sirve al Señor. Por eso, algunos hermanos se preguntan: Señor, pero si yo te sirvo, yo estoy haciendo esto para ti, no estoy en contra de tu voluntad, pero ¿por qué me están sucediendo estos tipos de problemas? Bueno, ya Jesús nos lo había dicho. El problema es que se nos olvida las cosas que Dios nos ha declarado por su palabra. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: el precio de la libertad espiritual. El precio de la libertad espiritual, por supuesto, tiene dos elementos fundamentales. Quizás uno en esencia, que es el sacrificio de Cristo. Y Pablo les habla a los de Tesalónica acerca de la muerte de Cristo. Y eso habla de un sacrificio, habla de dolor, habla de sufrimiento. Pero también, hermanos, por otro lado, tiene que ver con el morir a nuestros sueños, de estar tranquilos, de estar en una burbuja, de estar en un confort donde nadie me pueda alterar mi vida. Pero quiero decirles que eso es imposible. La Biblia dice: el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecución. Usted me dice: pero pastor, yo he venido este día para que me anime, no para que me desanime. Pero la verdad que debo de, hermanos, agarrar el toro por los cuernos a través de la verdad. Porque si no conozco y no acepto la verdad, entonces eso me va a afectar mi fe y va a afectar realmente mi estado de ánimo. A lo largo de los siglos, si nos damos cuenta que los movimientos de emancipación siempre ha traído sufrimiento. Recordemos la independencia de nuestro país, El Salvador. Trajo, por supuesto, dolor. Vemos la independencia de los Estados Unidos, la guerra civil de los Estados Unidos trajo dolor. De igual manera, podemos ver a la luz de la Biblia también, siempre que ha habido algo que trae algo bueno, siempre está en un envoltorio de sufrimiento. Y aquí vemos la emancipación que Dios quería traer a la ciudad de Tesalónica. Pero ¿quiénes son los que empiezan a sufrir? Son los que instrumentos de parte de Dios. Entonces alborotaron la ciudad. ¿Y quiénes fueron? Fueron los religiosos de aquel entonces, que levantaron a la ciudad para ir en contra de Pablo, en contra de Silas y en contra de todos los que estaban ahí con él predicando el evangelio. Entonces esto me lleva entonces, en primer lugar, si quiero entender el precio de la libertad espiritual, en primer lugar, antes de dar libertad, nosotros debemos de ser libres. Estos hombres que estaban aquí llevando la palabra, a pesar del movimiento en contra de ellos, eran personas que no les afectaba el sufrimiento para que ellos se detuvieran. ¿Por qué? Porque interiormente eran libres. Pregunto, ¿somos libres totalmente en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones? Claro, siempre van a haber dificultades, pero el problema es que cuando nosotros no somos libres internamente y vienen circunstancias que nos aquejan, entonces no podemos interpretar esa situación correctamente. Lo importante es que nos hagamos la pregunta, ya que Pablo, Silas y todos los que le acompañaban no solamente eran personas a quien Dios había perdonado, sino que lo había liberado. Vemos al Saulo de Tarso,
que se convierte en el gran apóstol Pablo, el Señor lo liberó de la ignorancia, lo liberó de las cadenas de pecado, lo libró de las cadenas de maldad, ya que era un hombre que odiaba, era un hombre que arremetía contra la iglesia, consentía en la muerte de las demás personas, era autor intelectual de muchos homicidios y de muchas torturas. Sin embargo, fue un hombre totalmente libre, juntamente con Silas y los que le acompañaban. Por eso es importante que hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Soy libre de alguna cadena de pecado? ¿Estoy libre de pasiones que son desordenadas, fuera de la voluntad de Dios? ¿Hay libertad de algunos pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que algunos acarician a manera de fantasías mentales? Como también de temores y cualquier otra cosa que pueda estarnos afectando. Si no hay libertad interna, no voy a poder interpretar el dolor y sufrimiento externo. Y la verdad es que los pueblos, las personas son atadas sencillamente por la misma ignorancia. Y algunos se creen sabios, como estos religiosos que se levantaron en contra de Pablo y de Silas, que ellos pensaban que estaban en la verdad al no creer en la verdad. Y eso lo vemos a lo largo de los siglos. Hoy en día lo estamos viviendo. ¿Cuántas personas se les habla de Cristo Jesús, pero rechazan a Cristo cuando es el mensaje de libertad y el mensaje de verdad? Pero ellos creen que están en la verdad, estando en la mentira. Y son las personas que el diablo puede instrumentalizar. Quizás usted no se ha dado cuenta, pero esas personas son las que a usted le están causando problemas. Son las personas que han rechazado la verdad. Usted dice, pero ¿por qué estas personas van en contra de mí en el trabajo? ¿Por qué estas personas, alguien me insulta y usted dice, pues, ni siquiera conozco a esta persona? Habrá alguien que le pueda en un momento dado hacer daño. Te dice, pero ¿por qué? Yo nunca le he hecho daño a esta persona y ¿por qué me lo está haciendo a mí? Bueno, es que lo que sucede es que esas personas que están en el reino de las tinieblas, los demonios y el mismo pecado, los instrumentaliza para hacerle daño a aquellos que tienen la libertad en Cristo. ¿Para qué? Para desanimarnos en seguir el camino que Dios nos ha trazado. Entonces, debemos de entender que la ignorancia que existe en ellos, que ellos creen que es la verdad, eso los hace instrumentos del enemigo. Pero nuestra responsabilidad a las personas que nos están haciendo daño de alguna manera, nuestra responsabilidad es llevar libertad a ellos. Es decir, tenemos que cargarnos del amor de Cristo, decirle, Señor, pon amor por estas personas, ayúdame a ayudarle. Quizás puede ser el cónyuge a quien usted lo está viendo como su enemigo, su enemiga, ¿no? Usted dice, pero ¿por qué me está tratando de esta manera? ¿Por qué yo le he hecho a él o a ella? Quizás un padre se ha convertido hasta en enemigo de sus hijos, o los hijos contra de sus padres. Usted dirá, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, que Dios nos ayude a poder mirar más allá de lo que nuestra lógica puede analizar y ver que realmente son personas necesitadas de libertad. Y para ello necesito estar libre primero. Por eso, evaluemos nuestro corazón en esta hora y decir, Señor, ayúdame, Señor, a ver si hay algunas cosas que a mí me están atando todavía. Quiero que tu libertad sea completa en mi corazón. Ahora, esto nos lleva entonces en segundo lugar a ver cuál es el sistema para la libertad. En primer lugar, estar dispuestos a pelear contra la corriente. Y esto no es fácil, especialmente en los días que nos ha tocado vivir. Existe una serie de ideas, ciertas convicciones a nivel social que están siendo adoptadas y entonces ir en contra de esos procedimientos, de esa forma de pensar, nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque esto puede traer el problema de un despido del trabajo, porque las personas no se quieren acomodar, por ejemplo, a sistemas de robo, de estafa, de maldad en la oficina, porque lo están obligando, por ejemplo, a que mientan o a que roben o a que hagan cualquier otra cosa. Pero es que todo es así, en todo lugar es así, no importa que en todo lugar sea así, pero nosotros debemos de hacer las cosas como Dios las ha establecido. Entonces, ir en contra de esa corriente. Pablo sabía que en la ciudad de Tesalónica y aún en la misma sinagoga donde él llegó, unos creyeron, dice la Biblia, pero otros no creyeron.
Entonces, aún dentro de la misma iglesia existen personas que nunca van a aceptar la verdad, aunque se congreguen en la iglesia. Y usted dirá, pero yo pensé que ir a la iglesia era como ir al tercer cielo, estar en el paraíso. No es cierto. Eso va a suceder cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí ya no habrá problemas. Pero quiero decirle una cosa, tenemos que ir en contra de la corriente. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque me voy a echar enemigos. ¿Por qué? Porque aquellas personas a quien tal vez un día nos hicieron un favor, quiere que nosotros le hagamos otro favor apoyándoles en contra de la ética, en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces, los que se rebelaron en contra de Pablo, que estaban en la misma sinagoga, claro, siendo ellos judíos, estamos hablando que los que se reunían en la sinagoga eran judíos como Pablo. Entonces, y estando en una ciudad griega, ahora dice, bueno, aquí tengo a un compadre, un conciudadano, ahora nos vamos a llevar bien. Pero cuando Pablo puso el evangelio por en medio y ellos no lo aceptaron, Pablo dijo, lo siento mucho, pero esta es la verdad y tienen que acomodarse a ella. ¿Cuántas personas quizás usted se ha echado enemigo? Quizás en su familia, porque dice, pero si este es mi familiar, ¿y por qué no me apoya? Es que no se le puede apoyar en aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces es que no me aman, es que no me quieren, no me entienden, no me comprenden. Entonces y esas personas se rebelan. Y eso sucede, ha sucedido y siempre va a suceder. Aún el mismo seno de la familia, alguien se puede levantar en contra de usted y dice, pero ¿por qué siendo de la misma sangre, por qué no aceptas lo que yo te estoy diciendo? Sí, te amo y te entiendo, pero no puedo aceptar lo que es incorrecto. La verdad es la que nos va a hacer libres. Así que para poder traer libertad es importante estar dispuestos a pelear contra la corriente. Y el precio será soledad, desprecio y peligro. Y es ahí donde ya no nos gusta, ¿no? Pero eso es lo que vemos aquí en este pasaje que hemos leído. Hubo soledad, ¿por qué? Porque entonces ahora Pablo y Silas habían sido entonces marginados de un grupo. Hubo desprecio porque entonces alborotaron a la ciudad y fueron a las autoridades para que los apoyaran, y tristemente actos de injusticia se dieron. Entonces pusieron en peligro a estos hombres. Entonces, y de tal manera que el grito era esto: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y oiga esto, lo estaban acusando de sedición, y eso era peligroso, porque César en Roma, ellos no podían tolerar una sedición para no socavar el imperio. Y oiga esto, es lo que dice el versículo 7, a los cuales Jasón, dice, ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Claro, entonces estaban diciendo que es un movimiento político que iba en contra del imperio. Era muy arriesgado, y estas calumnias, todo esto que se estaba dando, estaba poniendo en peligro. Hermanos, vamos a tener nosotros situaciones similares, y a lo mejor ya se están dando, y ciertamente se están dando, pero aún peores por los días que vienen. Hermanos, ir en contra de las ideas y de las que no son correctas pueden en un momento dado levantar calumnias, levantar falsos testimonios, cosas que a usted lo van a herir profundamente. Pero usted debe estar seguro de esto, que usted lleva el mensaje de Cristo el Señor. Y esto hizo que en un momento dado, fíjense bien, Pablo no pudiese estar en Tesalónica por mucho tiempo. Vemos aquí que prácticamente fue una semana que estuvo allí y tuvo que huir a la ciudad de Berea. Pero la persecución se convirtió en extensión del reino de Dios. Porque entonces Pablo fundó la iglesia ahí en Tesalónica, y luego se funda la iglesia allá también en Berea, y cada vez que a Pablo lo perseguían, él ocupaba eso como una oportunidad misionera. Pregunto, ¿estamos dispuestos a mirar más allá de lo que mira la lógica y decir, Señor, si me están despidiendo de este lugar, si no me quieren en este lugar, si hay rechazo o cualquier otra situación, pero usted tiene que moverse de alguna manera de un lado a otro? Ocupe eso
hermanos, para sembrar la buena semilla de parte del Señor. Ahora bien, no solamente estar dispuestos a pelear contra la corriente, sino a introducirnos donde hay necesidad con la llenura del Espíritu Santo. Estos hombres, en el capítulo, vemos allá, el capítulo 2 del libro de los Hechos, la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Cuando Pablo se convierte, o Dios lo convirtió, también fue lleno del Espíritu Santo. Silas, juntamente con todos ellos, eran personas llenas de... Por eso es importante, hermanos, para poder asimilar toda esta situación y poder pelear en contra de ello, necesito la llenura del Espíritu de Dios. Y eso significa, entre otras cosas, es que el Espíritu Santo tome control de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad. Que la gracia, la gloria del Espíritu Santo tome espacio en todo mi ser, y para ello tiene que existir entonces el señorío de Cristo, es decir, que Jesús sea el centro, el alfa y el omega de nuestro corazón. La iglesia era cristocéntrica, la iglesia amaba a Cristo, la iglesia hablaba de Cristo, la iglesia respiraba a Cristo. Eso es importante. Si Cristo es el centro de nuestra vida, el Espíritu Santo va a empezar a llenar y a saturar, y la experiencia del Pentecostés del capítulo 2 será una realidad. Porque Jesús lo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora en Tesalónica Dios estaba respaldando lo que había dicho: hasta lo último de la tierra. Sí, la unción que ellos tenían, la llenura del Espíritu Santo, estando fuera de su país, ahora la estaban viviendo y estaban viendo resultados. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que si vamos a llevar el mensaje de libertad, tengo primero, recuerde esto, que ser libre, ¿no? Pedirle a Dios que rompa todas aquellas cosas, renunciar a todo pecado, todas las cosas que nos estorban, toda clase de ataduras de cualquier naturaleza. Además, estar dispuestos a pelear e ir en contra de la corriente, es decir, tengo que darle crédito a la palabra y no a las ideas humanas. Y además de eso, tengo que introducirme donde hay necesidad. Y esto es, hermano, realmente lo que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Claro, la sal tiene que ir donde hay corrupción, porque la sal preserva de la corrupción. Ser sal de la tierra es donde no existe sabor, donde no existe satisfacción, donde no existe felicidad, sino que hay tormento, hay esclavitud. Ahí es ahí donde tenemos que llevar la palabra. Entonces, tengo que estar dispuesto a sembrar la buena semilla. Sembremos esa buena semilla en todas las personas. Estar dispuesto a introducir el mensaje del Evangelio en personas sumamente difíciles. Pero es lo que Dios quiere. Pero para ello necesito el respaldo de la llenura del Espíritu Santo. Y además de eso, necesitamos, para dar libertad, es exponer la palabra. Lo que hizo Pablo es, al llegar a la sinagoga, pregunto: ¿qué es lo que hace usted cuando llega a la oficina? ¿Qué es lo que hace cuando usted llega a casa? Empezamos a platicar de otras cosas. ¿Qué es lo que hacemos en una reunión de amigos? Lo primero que tengo que hacer es, al reunirme, es exponer la palabra. Porque la palabra, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y empieza a exponer Pablo el Evangelio a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, y dice aquí: y declarando y exponiendo. Oiga, no solo declarando, sino la palabra exposición implica una investigación. Es importante que nosotros, cuando hagamos una dialéctica, cuando nosotros entremos a comunicar la palabra, que lo hagamos también exponiendo, extrayendo las verdades que están aquí contenidas. ¿Por medio de qué cosa? Las Escrituras. Que no sean nuestros argumentos. Cuidado. Los argumentos humanos no van a convencer a las personas. Es la palabra de Dios la que va a convencer. Entonces tenemos siempre que apoyarnos por la palabra. Y dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Llegaba a una conclusión por la palabra. Entonces,
necesitamos nosotros llevar esa palabra a donde quiera que estemos, exponiéndola. En el libro de Levíticos, en el capítulo 25, ahí nos habla del año del jubileo. Estamos hablando del año 50, ¿no? Ese era un año maravilloso porque era un año de libertad. Ese año donde se celebraba esta fiesta, fíjense bien que era interesante. Dios, por ejemplo, para proteger la propiedad privada, proteger, digamos, la herencia que habían recibido la familia de generación en generación de la tierra. Si alguien, por ejemplo, por algún problema financiero, económico, tenía que vender la propiedad, era una venta, pero que no era permanente, sino que el año 50, oiga, el año 50, cuando se celebraba esa fiesta del año del jubileo, entonces las personas podían recuperar la tierra. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios estaba viendo que era necesario que no existiera pobreza permanente. Algunos pudieran pasar por un momento de una pobreza, pero luego recuperaban la propiedad, y eso implicaba ahora, en otras palabras, las deudas eran canceladas. Qué bueno que sería hoy en día que se establezca el año del jubileo, ¿sí o no? ¿Cuántos estarían felices? El año del jubileo se cancelan las deudas de los bancos, las deudas de esto, lo demás, y usted hipotecó y usted perdió la propiedad y de repente le llegan las escrituras otra vez a sus manos. Qué bueno sería, ¿no? Entonces, pero ¿qué está hablando ahí? No solamente de la parte material, pero tiene una implicación de carácter espiritual. Hermanos, Dios quiere traernos jubileo a cada uno de nosotros, porque nuestras deudas, oiga, fueron pagadas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro jubileo. Jesús puede, hermano, y tiene la capacidad de nuevamente darnos aquello que se perdió, como dice la Biblia, lo que se comió la oruga y el saltón, pues es lo que Dios quiere restituirnos. Dios quiere devolvernos, hermano, la libertad con la cual nació un bebé, por ejemplo, hermano, las emociones puras y santas de un niño. Dios quiere que estas cosas vuelvan a la vida y a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso que en Levíticos, en el capítulo 25, versículo 10, sobre esa fiesta, entonces dice el Señor: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Libertad, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros podamos pregonar libertad por el mensaje del Señor Jesucristo. Y también, no solo por su muerte, sino que les hablaba de la resurrección. ¿Qué implica esto? Jesús pagó para nuestra libertad, pero Él resucitó para que vivamos esa nueva vida en libertad. O sea, esa nueva vida, una vida, es decir, una vida sobrenatural. Es una vida que, a pesar de caminar por las aguas, no nos vamos a hundir. Esa vida que algunos piensan, por eso le llaman a los cristianos, llaman locos. ¿Por qué? Porque siguen creyendo cuando las cosas están complicadas. Siguen amando cuando son aborrecidos. Entonces, ese tipo de vida resucitada es la que Dios desea que nosotros podamos disfrutar. Ahora bien, el precio de la libertad, hermanos, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, pero debo yo también de renunciar a tener una vida tranquila. Y a lo mejor esto los está desanimando a ustedes ya. En la vida del apóstol Pablo, aquí en Tesalónica y en otros lugares, no había tranquilidad. Algunos piensan que, especialmente cuando ya pasamos de los 40, ¿no? Lo que yo le llamo pasar la reventazón, o algunos le llaman el tumbo negro, ¿no? Entonces, cuando uno ya pasa los 40 o los 50, uno dice, bueno, yo quiero tener una vida tranquila, pacífica, disfrutar de esto, disfrutar de otro. Es más, ya estoy a punto de jubilarme, etcétera, etcétera. Pero en Cristo Jesús, quiero decirles esto, hermanos, que nuestra tarea no va a terminar cuando nos jubilemos del trabajo. Hermano, no hay, en ese caso, nuestra tarea es hasta el final. Y ahora, en esta tarea que nosotros tenemos, entonces debo yo, en el nombre del Señor, renunciar a tener una vida tranquila. Una vida tranquila, es decir, que nadie me va a molestar. Pero aquí Pablo, estamos hablando, él se encontraba ya, pues también en sus años entrando en cierta edad, donde alguien podría decir, yo quisiera vivir una vida pacífica. Pero yo debo de aprender a renunciar a tener una vida tranquila para los que anuncian las buenas nuevas.
Hermano, entrar a este ministerio, a las buenas nuevas, ser un líder, de comunicar la palabra, llevar la palabra de Dios a los hogares, en las iglesias, en los parques, donde sea, convertirse en un instrumento de Dios. Quiero decirle, va a tener grandes satisfacciones espirituales, ministeriales, lo que sea, pero también no va a tener una vida tranquila porque el enemigo siempre lo va a andar persiguiendo. Pero una cosa interesante, que la vida del apóstol Pablo la vivía con regocijo completamente. Era una vida totalmente libre, a pesar que lo calumniaban, a pesar que lo maltrataban, lo azotaban. Ese era un hombre que la libertad la vivía en su corazón. De tal manera, estando en las prisiones, escribía cartas como la de Filipenses. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Vemos en todas las epístolas que escribió en las cárceles, era una expresión de libertad. Eso es importante, hermano. Es mejor estar libre internamente que estar libre externamente. Libre de algunos de problemas, de dificultades. Eso no es el evangelio, hermano. Le digo una cosa, estar libre de problemas a nuestro alrededor, eso no es parte del evangelio. El evangelio es libertad interna y podemos caminar sobre las aguas, caminar por las llamas y dice la Biblia que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y terminar diciendo como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y haber guardado la fe. Ahora, lo que sucede aquí en esta ciudad, él nunca pensó lo que traería. Luego ahí surge una iglesia hermosa, la iglesia de Tesalónica. Y sabe que la iglesia de Tesalónica, en las 2 epístolas que el apóstol Pablo escribe, les dice, no tengo nada que decirles a ustedes, lo están haciendo bien. De tal manera, dice él, que el evangelio ha salido de vosotros y se publica en todo lugar. Es decir, se convirtió en una iglesia misionera. Una semana de sembrar la semilla, ¿para qué? Para que floreciera a lo largo de los siglos e impactara el mundo de aquel entonces. Hermano, dígale, Señor, cambia mi manera de pensar. Yo en esta vida, si yo me dispongo a servirte, no voy a tener una vida tranquila. Siempre habrá dificultades, pero yo me voy a regocijar en sembrar esta semilla en todo corazón. Yo sé que esto traerá fruto a miles de personas, a muchas personas. Y la paz y el regocijo será interno, aunque externamente tengamos dificultades, pero eso es pasajero. Pero el gozo de Dios será permanentemente. Y después de que partamos de esta tierra, seguiremos disfrutando las bondades, aún más de lo que Dios nos ha dado en este mundo. Buen Señor, estamos delante de ti, Padre. Te pido para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que quites de nuestra mente, Señor, algunas ilusiones, algunos sueños, que si nosotros no los quitamos, nos va a traer complicaciones. Pensar que una vida tranquila, sin batallas, sin luchas, pero el ser un siervo y una sierva de Dios traerá su precio. Señor Jesús, haz tu obra en esta hora. Yo no sé cuántos en esta hora, juntamente con aquellos que me escuchan donde quiera que se encuentren, están dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo quiero seguir sembrando tu palabra. Quiero llevar el mensaje de libertad a los cautivos. Quiero pregonar libertad a todos los habitantes de la tierra a través de la palabra. Te quiero servir, Señor, pero te pido que me des la llenura de tu Espíritu Santo y con el poder de tu palabra yo lo haré, Señor. Y quítame, Señor, de mi mente algunas ideas que no son realmente objetivas dentro del reino de los cielos. Señor, te pido que en este momento ayudes a mi hermano y a mi hermana a asimilar esto, Señor. Si usted está dispuesto a sembrar esa semilla, decir, lo voy a hacer. Ahí donde está, solamente mantenga su mano en alto y diga, sí, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque es el gozo y el privilegio que yo tengo en mi vida. Señor Jesús, mira esas manos puestas en alto, Señor,
para llevar tus buenas nuevas, sembrar las semillas, Señor. Señor, te pido que en este momento, Señor, tú puedas quitar algunas, Señor, fantasías de tener una vida, Señor, donde no habrá dificultades. Y algunas veces, Señor, nos hemos desanimado porque viniendo a la iglesia, sirviéndote de alguna manera, Señor, las cosas se complican. Pero eso es lo normal. Señor, en el nombre de Jesús te pido para gloria de tu nombre, Señor, que tú ayudes a mi hermano y a mi hermana, Señor, a seguir en la batalla, sembrando la buena semilla, Señor, haciendo tu obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, levanta tu sierva, levanta tu siervo, Señor, Padre eterno. Habrá dificultades cuando siembre la semilla en el seno del hogar. Habrá dificultades cuando lo haga en el trabajo. Lo hará, Señor, también, Padre, va a vivir momentos difíciles cuando va en contra de la corriente de la sociedad. Pero, Señor, esto es lo importante, hacer tu voluntad, y tú vas a traer, Señor, grandes resultados en la vida de los pueblos. Señor, este país lo pedimos para ti, Señor, pero ayúdanos a sembrar la semilla, Señor, que cada hombre, cada mujer, cada siervo y sierva tuya, Señor, podamos sembrar la buena semilla en todos los corazones de este país, de esta nación y las naciones de la tierra. Gracias, buen pastor. Gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor.